Beato de Liébana, un monje universal. Vivió en el reinado de Alfonso I y su nieto Alfonso II el Casto, de la familia de Pedro el Duque de Cantabria. Estamos aquí en Aniezo, en esta ermita del siglo XVIII, donde, según la tradición, nació San Beato de Liébana, una figura de primer orden en los inicios de la Reconquista y, sobre todo, en la defensa de la cultura y de la religiosidad desde un punto de vista de la ortodoxia cristiana en esos inicios, como digo, de la Reconquista. Aquí en Aniezo, según la tradición, nació, y frente a Asturias, donde se levantan monumentos a don Pelayo, a los primeros reyes de la monarquía asturcántabra que surgieron de la dinastía de Pedro el Duque de Cantabria, nos encontramos en esta ermita con una pequeña placa que recuerda que aquí nació San Beato de Liébana. Una figura, como digo, de primer orden, una figura excepcional que va a luchar contra la herejía adopcionista liderada por Elipando, el arzobispo de Toledo, y que va a provocar dos concilios, uno de ellos el de Frankfurt, que va a estar presidido por Carlomagno, y donde van a triunfar las tesis de Beato de Liébana y de otro monje lebaniego Eterio frente a las tesis oficialistas de la Iglesia dirigida por Elipando y sometida a los árabes. Aquí estamos en Aniezo y aquí estamos ante una sencilla placa que recuerda el nacimiento en este pueblo lebaniego de San Beato de Liébana. Después de este recorrido por Aniezo, pueblo natal según la tradición de Beato de Liébana, acompáñennos en este documental para conocer de cerca el protagonismo de este monje lebaniego dentro del contexto de la cultura y la religiosidad de los inicios de la Reconquista. Uno de los grandes personajes de la Alta Edad Media en el ámbito monacal fue Beato de Liébana, que alcanzó un protagonismo especial en el último tercio del siglo VIII, unas décadas después de que Liébana se convirtiera en el territorio central desde el que se inició el comienzo de la Reconquista y los primeros pasos de la incipiente monarquía cántabra que aportaría una dinastía, la de Pedro, duque de Cantabria, al primer reino cristiano. Los investigadores discuten si se trata de un lebaniego de origen o de un eclesiástico, tal vez de Toledo, refugiado en aquella comarca con sus libros y algunos monjes con motivo de los planes de repoblación emprendidos por el rey cántabro Alfonso I, cuando Liébana y otros territorios comenzaron a recibir gentes que huían de la invasión árabe. Lo que sí sabemos es que en los 20 años que transcurren entre el 770 al 790 desarrolló una labor intelectual de primer orden que trascendió con creces de los límites de Liébana. El superior del monasterio de Santo Toribio, el franciscano natural de Soria, Luis Domingo Gaya, que estudió con los jesuitas en la Universidad de Comillas, prepara el nuevo año jubilar al frente de los 4 franciscanos que le apoyan en las tareas del monasterio, una orden religiosa que llegó a Liébana en los inicios de la década de los 60 y que es consciente del protagonismo universal de la figura de Beato. Sí, yo creo que Beato pues fue una personalidad muy influyente en su tiempo, en el siglo VIII, ¿verdad?
sus comentarios al Apocalipsis, sus viajes, bueno, pues su enseñanza, bueno, pues está demostrado y está expandido y está documentado. Y bueno, pues que él viviera aquí, que fuera el abad de este monasterio, pues realmente yo creo que da idea de la importancia de aquel tiempo, ¿no? Que en aquel tiempo tuvo Santo Toribio de Liébana. Después quizá pues cayó más en el olvido, quizás después sobre todo la gran crisis, ¿no?, de la desamortización de Mendizábal hizo pues que el monasterio se hundiera, quedara en ruinas, estuviera pues un poco amenazado de destrucción. Gracias a Dios, los lebaniegos, la Cofradía de la Santa Cruz, que es una de las cofradías más antiguas de España, fundada en 1181, los sacerdotes del valle pues cuidaron, sobre todo por la importancia de la reliquia de la cruz, ¿verdad?, mantuvieron esa llama de fe y de espiritualidad, pero bueno, pues sufrió una gran decadencia. Nosotros los franciscanos llegamos aquí hace poquito tiempo, pues si este monasterio tiene pues más de 1400 años de historia, nosotros llevamos 40 años aquí, entonces pues somos unos novicios, podemos decir, ¿no?, de la presencia franciscana en este lugar, pero yo creo que hemos sido testigos, y mis antepasados, ¿verdad?, mis antecesores aquí en este monasterio, si abrieran ahora los ojos, porque ya algunos de ellos han fallecido cuando llegaron aquí a hacerse cargo de este lugar, si ahora descubrieran pues otra vez el auge y la importancia que tiene Santo Toribio, se quedarían probablemente pues extrañados y admirados, porque es un foco de grandísima atracción, ¿eh? Es un santuario que podemos decir que está abierto a la universalidad de las gentes y de las culturas. Aquí llega gente de todos los lados del mundo, ¿eh? Situando el tiempo del ilustre monje entre los reinados de los primeros Alfonsos, descendientes directos del duque Pedro de Cantabria, el historiador Sánchez Mariana destaca de sus investigaciones que el primero que se ocupó de beato con carácter erudito en el siglo XVI y con gran sabiduría y perspicacia, por cierto, fue Ambrosio de Morales, quien indica en su obra: estaba a esta sazón en aquellas montañas de Liébana un sacerdote muy docto en letras sagradas llamado Beato. Ayudábale en la controversia con el arzobispo de Toledo, el obispo de Osma Eterio, que habían sido siempre grandes amigos. Esta es otra confirmación del origen lebaniego de Beato, frente a quienes tratan de identificarle como un huido a las casi inexpugnables montañas cántabras. A Liébana llegaron, con motivo de los exitosos resultados de las rasias del cántabro Alfonso I, un buen número de cristianos mozárabes que repoblaron la comarca, justificándose el traslado, precisamente a Liébana, por tratarse de la tierra de la que era originario el monarca, hijo del duque Pedro. Oriundo de ella, afirma el historiador asturiano García Toraño, asumiendo la raíz cántabra de quien fue un gran rey en castigar en sus correrías a importantes fuerzas operativas del poderoso Islam. Esta presencia mozárabe, a partir de los planes de repoblación del monarca cántabro Alfonso, justifica el que en Leveña se levantara, año 930 aproximadamente, la iglesia de Santa María, que a diferencia de las asturianas, que eran de planta de cruz latina, de brazos desiguales, el estilo mozárabe se acomoda a la planta de cruz bizantina, de brazos iguales, aunque aquí no enteramente, con bóvedas de cañón de diferente altura. El protagonismo de Beato y de Eterio en la historia de su tiempo entró en una fase decisiva cuando, en el transcurrir del año 785, conoce la carta publicada por Elipando, arzobispo de Toledo, llamándoles discípulos del anticristo y herejes. Elipando defendía entonces el adopcionismo, doctrina que consideraba a Cristo hijo adoptivo de Dios, ofreciendo dudas sobre su divinidad, razón por la que Beato y Eterio le tuvieron como hereje. En las polémicas que sostuvieron, Elipando sentenció que los lebaniegos nada podían enseñar a los de Toledo, calificándoles de ignorantes. Pues estaba el tema del adopcionismo, que si Cristo era hijo de Dios o era hijo adoptivo, de ahí viene el adopcionismo, ¿verdad?, de ese término. Y bueno, pues Beato, con su grandísima personalidad, con su grandísima cultura, con su grandísima fe, también tenemos que decir, pues se posicionó claramente por la postura de una imagen y de una comprensión
de Cristo, Hijo de Dios, humanado, hecho hombre como nosotros, pero de la misma condición divina. Ahí entró en disputa con Elipando, el famoso obispo de Toledo, con Félix de Urgell, y hubo pues sus más y sus menos, de modo que hay que recurrir incluso a Ratisbona y a Carlomagno para clarificar estas disputas. Y en estos concilios y en estos encuentros y con la autoridad de Roma, de la Iglesia Universal, ¿verdad?, de la Cátedra de Pedro, pues le dio la respuesta afirmativa y positiva a Beato, un monje pues que parecía pues, poder tener menos razón que un obispo, arzobispo de Toledo, ¿verdad?, dentro de estas montañas de Cantabria, pero que con su fuerza teológica y doctrinal y de enseñanza, pues abrió un camino de futuro para la verdad y el dogma cierto de la enseñanza de la teología sobre la figura y la persona de Cristo. Entonces ahí está Beato de Liébana con un libro dedicado, ¿verdad?, a la defensa de la fe ortodoxa frente al adopcionismo, que es el apologético, todo él dedicado a defender esta verdad frente a estas tendencias heréticas. La obsesión de Elipando con Beato fue una constante hasta el punto de que con desprecio le citaba como el antifrasio. En otra carta fue Elipando todavía más explícito, tras conocer las resoluciones del Concilio de Frankfurt, al calificar a Beato de discípulo del anticristo, hediondo con la inmundicia de la carne, extraño al altar de Dios, pseudocristo y pseudoprofeta. Claro que Beato tampoco se quedó corto en sus apreciaciones y juicios sobre Elipando, a quien entre otras cosas llamó testículos del anticristo y propagador de la simiente del error. Coinciden en señalar los historiadores que en la puesta en pie de un reino asturcántabro con Alfonso I destaca la tarea de Beato, que resultó decisiva en tres aspectos. Uno, de carácter teológico relativo a la herejía adopcionista. Otro, de carácter ideológico, consistente en la elaboración de un himno para la festividad de Santiago Apóstol. Y por fin, otro de honda significación a través de sus comentarios al Apocalipsis. La actividad de Beato en cada uno de estos aspectos demostró su conocimiento de las obras de unos cuantos autores de los siglos IV al VII, desde San Jerónimo hasta San Isidoro. Ello indica que debía tenerlas a su alcance en el monasterio de Liébana, en que residió, probablemente el propio de San Martín de Turieno o en alguno de los alrededores. El historiador González Echegaray afirma estar documentados varios monasterios en la comarca, como los de San Esteban de Mieses, San Pedro de Viñón o los de San Martín de Tama y Santa María de Cosgalla. El número de ermitas también es importante en esta época, y entre las esparcidas por las montañas llamada La Biorna, en una de cuyas vaguadas se cobija el gran monasterio, las hay de distintos estilos y épocas, y hay una antiquísima de carácter semirrupestre con 2 pisos que fácilmente puede ser datada en el siglo IX y tal vez incluso antes. Se trata de la llamada Cueva Santa, donde, según la tradición local, habitaba en los tiempos de penitencia el propio Santo Toribio. Pedro Álvarez, historiador y autor de numerosos libros, entre otros un magnífico volumen sobre el monasterio de Santo Toribio y el Lignum Crucis, ha investigado sobre las numerosas ermitas esparcidas por la Biorna lebaniega. La primera referencia histórica que tenemos del monasterio de Santo Toribio de Liébana es del año 828. Entonces, este monasterio tenía el nombre de San Martín. Esa es la primera referencia que tenemos histórica en el cartulario de Santo Toribio. Alrededor del monasterio fueron edificándose una serie de ermitas que servían de culto y oración, sobre todo para los monjes, y después veremos también que tuvieron una relevancia importante con la tradición de la vez. Las ermitas fundamentalmente las conocemos en un grabado de un italiano, Masi, del siglo XVIII. En ese grabado nos aparece perfectamente definido el monasterio de Santo Toribio y alrededor del monasterio donde estaban enclavadas cada una de las ermitas. La principal es el Cueva Santa. Cueva Santa, junto con la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, está en la ladera norte, justo enfrente del monasterio, debajo de la Biorna, la ladera norte del monte Biorna. Hoy es uno de los lugares más significativos dentro de la historia del monasterio de Santo Toribio.
Esta ermita pseudorrupestre se cree que fue edificada alrededor del siglo IX. En la parte superior abajo es la celda y en la parte superior hay una capilla. En la capilla tiene en la zona del oeste el arranque de lo que fue una espadaña sencilla, tradicional de la época. Esta es la ermita, como digo, más importante y además actualmente está intacta y es una de las importantes reliquias que tenemos en Liébana. Junto a ella tenemos la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Solamente se han encontrado unos muros de contención, está a unos 40 metros de la ermita pseudorrupestre, en pleno monte, se ha limpiado el monte. Hasta hace muy poco todo estaba cubierto de encinas y entonces era muy difícil localizarla. Y de esta ermita también tenemos que decir que en el monasterio, en la iglesia del monasterio, el altar mayor lo preside una imagen de nogal que precisamente es de esa ermita, era de esa ermita, que es de Nuestra Señora de los Ángeles, la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. En esa zona de la ladera de la Biorna también hubo otra ermita importante, pequeñita, una ermita que es la ermita de San Pedro. Está muy cercana a las dos, en un promontorio, en un alto, que se ve desde aquí, justo enfrente del monasterio. Tenemos el camino que después subía hasta la ladera norte de la Biorna y era el camino de la Injerta. Pues cerca del depósito de agua, arrancando hacia arriba, en un alto, estaba la ermita de San Pedro. Esa ermita de San Pedro se han descubierto ahora los muros, tenía forma rectangular, muy pequeñita, pero se dominaba sobre todo el valle de Camaleño y los picos de Europa. La ermita de San Miguel, que está muy cercana al monasterio, desde donde se dominan los pueblos de Turieno y Argüébanes y todo el macizo oriental de picos de Europa, y aparte de la ermita de San Miguel, la ermita de Santa Catalina. En la ermita de San Miguel, en 1990, se construyó una espadaña, viendo un poco sobre grabados antiguos que dicha ermita tenía una espadaña sencilla, popular, de las que hay en muchos lugares de Liébana, y es una ermita pequeña, solo se conserva lo que es la capilla principal, y luego encima de ella está la ermita de Santa Catalina. La ermita de Santa Catalina se ve la espadaña perfectamente. Es una espadaña también de 3 cuerpos, y justo al lado de la ermita tiene una torre. La ermita de Santa Catalina se cree que fue edificada a finales del siglo XII, principios del XIII, y la de San Miguel probablemente fue edificada en el siglo XII. Es aquí en Liébana, de tanta tradición religiosa, donde se sitúa, al menos en gran parte, la actividad de Beato, no sin discusiones, porque la prueba de su origen lebaniego se apoya en algunas citas ocasionales, entre las que el historiador García Toraño destaca el pasaje de la carta de Lipando a Fidel, en la que el arzobispo de Toledo, orgulloso del prestigio de su sede, que había dado a la cultura española nombres famosos, se pregunta con arrogancia desde cuándo los lebaniegos han enseñado a los de Toledo. Otras pruebas, quizás determinantes, se refieren a la mención que Álvaro de Córdoba hace de Beato como libanense presbítero, cuando el arzobispo Elipando les descalifica como lebaniegos, ignorantes y heréticos. Además de la rica personalidad religiosa e intelectual de Beato, se relacionan con la Liébana 2 toribios santos. El titular del monasterio de Iglesia y sepultado en ella era obispo de Astorga por los años 440 al 445. Había adquirido cierta formación teológica notable para su tiempo y viajado por el extranjero, alcanzando fama en la controversia contra el priscilianismo, que perduraba 60 años después de la muerte de Prisciliano y mereció por ello que el Papa León el Grande alabara su celo y erudición. De una peregrinación a Tierra Santa había traído, según una piadosa tradición, importantes reliquias para las que estimó lugar seguro y adecuado el valle de Liébana. Entre esas reliquias, una de primer orden y valor excepcional, un pedazo de la madera en la que Cristo fue crucificado. Y un objeto de primerísima importancia en la fe, que es el mayor trozo de la cruz de Cristo que se conserva en el mundo actualmente. Bueno,
pues es una historia azarosa, quizá tendríamos que investigar más por qué llegó a establecerse en este punto de la geografía de Cántabra esta reliquia tan importante, ¿verdad? Pasando por Oviedo y demás, ¿no? Pero ese es el hecho, ¿no? Es un hecho constatado, es un hecho que, bueno, pues en la historia del monasterio pues se establece pues a partir del siglo X, más o menos. Y desde entonces, pues parece que es un continuo peregrinar y acercarse a este lugar de muchos cristianos para venerar, conocer, tocar esta sagrada reliquia de Jerusalén. La cruz del Señor, la cruz de Cristo, que bueno, pues que tiene una fuerza, pues no sé, ¿no? Una imagen, un valor testimonial impresionante. Aquí te impresiona ver la cruz, te impresiona tocar la cruz, te impresiona bendecir con la cruz y te impresiona la gente cuando viene a venerar la cruz. Mucha gente se acerca con lágrimas en los ojos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es un lugar santo, un lugar muy destacado de la Iglesia actualmente y que, bueno, pues que a ello ha contribuido el regalo, el don del año jubilar, que también pues es un regalo muy antiguo, estamos hablando de 1512. El historiador lebaniego Ildefonso Llorente se refiere a su ascendencia lebaniega, concretamente del pueblo de Turieno, el pueblo lebaniego que más veces se ve citado en el siglo VIII en las escrituras del cartulario de Santo Toribio y en el que el padre Francisco de Sota y el monje Auberto afirman que se celebró en el siglo IV, año 384, un concilio. El otro Santo Toribio, también relacionado con Liébana, fue obispo de Palencia y a él se dirige el Concilio II de Toledo del año 527, exhortándole a continuar la lucha contra el priscilianismo. La tradición supone a este obispo retirado al valle de Liébana con otros varones piadosos de su misma opinión para fundar el monasterio de su nombre. Se le cita como fundador de Santo Toribio de Liébana, en donde está la iglesia de San Martín, un monasterio benedictino, el año 509. Dícese que Santo Toribio se puso en lo alto de la Biorna y tiró hacia abajo por la valleja el báculo 3 veces consecutiva hasta la puerta misma de la iglesia de San Martín, y allí resolvió que debía estar el monasterio. Entre las muchas cosas que se desconocen de Beato, hay que anotar las fechas de su nacimiento y de su muerte, aunque puede afirmarse que alcanzó parte del reinado de Alfonso I el Católico, el de su hijo Fruela, el de los reyes conocidos por holgazanes, porque hicieron un alto en la guerra contra los árabes, además de extenderse al inicio del largo reinado de Alfonso II el Casto, sin que deba deducirse de estos datos una extraordinaria longevidad. El experto en la obra de Beato, Joaquín Yarza, en su análisis de los manuscritos iluminados de Beato, se aventura a marcar una fecha aproximada al nacimiento del monje. En los inicios del reinado de Alfonso I, a partir del 739, indicando que ninguna noticia tenemos de él hasta que, según los especialistas, comienza la redacción del comentario al Apocalipsis, que lo hará famoso posteriormente, concluyendo en el 776 una primera versión. Lo que parece fuera de toda duda es que Beato fue persona de notable cultura y manejó abundante bibliografía. Unos se decantan por un beato emigrado al norte con sus libros y otros le ven como un monje en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. El historiador González Echegaray señala que Beato fue siempre considerado por sus contemporáneos como lebaniego y de hecho su nombre ha pasado a la historia como Beato de Liébana. Él mismo se hace eco de esta atribución cuando, asociado con el obispo Eterio, se cita en su polémica el apologético con la frase «nos libanenses», nosotros los lebaniegos. Precisamente a Beato y Eterio cita Menéndez Pelayo como preclarísimos varones, ponderando la brillante intervención y su habilidad dialéctica y profundos conocimientos, lo que demuestra la existencia en las sedes monacales de Liébana de un importante y trascendente foco de cultura y religiosidad capaz de enfrentarse a la afamada sede de Toledo y su poderoso primado. El historiador Ildefonso Llorente, que en su etapa de director de la publicación torrelavieguense El Cántabro alimentó una polémica entre historiadores cántabros y asturianos sobre el origen de don Pelayo, incide en ese origen lebaniego del monje recluido en los monasterios de Liébana.
afirma que en la obra titulada Eteri et Beati Acelipandum Epistolae se afirma que ambos eran lebaniegos, recordando que el primado Elipando, su contrincante, escribió que nunca se oyó que los lebaniegos enseñasen a los toledanos, lo que Eterio y Beato rechazaron, diciendo: vaya un modo de arguir desdeñando en vez de alegar razones. Pero no importa. Mientras, como ahora, defendamos siempre la buena doctrina y la verdad, hártense nuestros desgraciados enemigos de decir y proclamar que somos ignorantes, herejes y discípulos del anticristo, nosotros, Eterio y Beato, solamente porque somos lebaniegos. La llegada y posterior ocupación por los árabes de España a partir del 711 posibilitó que la Liébana, favorecida por su orografía y por un microclima especial, se convirtiera en un refugio para muchas gentes, en especial del mundo de la nobleza y de la Iglesia que huían de la invasión, según nos cuentan las crónicas medievales. En este contexto, y por sus favorables condiciones, el Valle de Liébana resultó un lugar especialmente buscado por estos emigrantes, circunstancia que hubo de repetirse años después, cuando el hijo del duque Pedro de Cantabria, el rey Alfonso I el Católico, casado con la hija de Pelayo, realizó numerosas incursiones en las ciudades de la meseta para llevarse consigo a las montañas a la gente cristiana, según nos dice la crónica de Alfonso III. Comentarios al Apocalipsis fue la gran obra de Beato de Liébana y representó tanto en aquellos tiempos que, escrito en el año 776 hasta el siglo XIII, se copió más que ningún otro, y no solamente en la península ibérica. Las etimologías de San Isidoro y el libro de Beato fueron los más leídos durante toda la Edad Media. Otras investigaciones destacan que la primera edición se realizó en el 776 y una segunda en el 786, significándose que durante el siglo X, esencialmente, los principales escritorios de los más relevantes monasterios de la época, León, Castilla y La Rioja principalmente, fueron testigos de las copias realizadas y de las bellas miniaturas que les ilustran. Beato recogió y seleccionó en los comentarios al Apocalipsis las más importantes interpretaciones que se habían realizado sobre el Apocalipsis, que en el Nuevo Testamento significa revelación, y las dio forma en una época insegura, donde se pensaba, entre ellos el propio Beato, en la proximidad del fin del mundo. Es una obra de gran interés teológico, cultural, histórico, qué sé yo, ¿no? Y reflejo de la interpretación de la Biblia de aquella época medieval, ¿eh? Beato no parece que hace una obra muy original de la interpretación del Apocalipsis, sino que más bien se basa en comentarios de otros santos padres, como San Jerónimo, por ejemplo, y San Agustín, de modo que hace como una especie de resumen de lo que han dicho otros autores sobre la interpretación de este texto bastante complejo, ¿no?, de la Biblia, que es el último libro, que es el Apocalipsis, que significa revelación. Entonces, pues bueno, pues al leer sus páginas, pues uno sí que queda, pues no sé, subyugado en primer lugar, ¿no?, por, bueno, pues el conocimiento inmenso de la Escritura, del Evangelio, de la enseñanza de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es impresionante. Por, bueno, pues no sé cómo decir, la forma, ¿no?, histórica de interpretar en el medioevo los textos de la Biblia, que hoy pues probablemente se interpretarían de otra manera. Pues ellos jugaban mucho con los símbolos, con sus conceptos también culturales de entonces, ¿verdad?, de los números, de la historia, del fin del mundo, y bueno, pues lo interpretaban un poco a su manera y a su forma, bueno, como lo haremos nosotros también hoy, ciertamente, ¿no? Solo que, bueno, nosotros tenemos hoy, yo creo, unos criterios más científicos y más objetivos que antiguamente. Es un libro, pues, de una gran trascendencia. En primer lugar, para la historia de la teología y de la vida teológica española en aquella época, ¿verdad?, en aquella crisis que vivió Beato con la invasión musulmana. En gran parte está escrito el libro para defenderse en la fe y alentar a los cristianos contra esta amenaza que suponía esta invasión. Y en ese sentido, pues es un legado histórico muy, muy interesante.
Hay que destacar que los códices de comentarios al Apocalipsis son únicos en la Alta Edad Media hispana. 23 códices conservados, más o menos completos, de los que 12 lo son en escritura visigótica, más numerosos fragmentos, lo que representa un número ciertamente elevado y sin igual para ninguna obra, lo que ciertamente no se justifica por el texto en sí, sino por las extraordinarias pinturas que lo complementan. La obra, sin duda, tiene un gran valor por el momento en que se escribió, prácticamente en pleno nacimiento del primer reino cristiano y del inicio de la Reconquista, lo que da idea y dimensión del acontecimiento cultural que representa y lo que significa, por tanto, para la historia de Liébana. El experto Joaquín Yarza afirma que pocos son los que niegan la existencia de un primer ejemplar, ilustrando la redacción original de Beato, aunque resultara asombroso que en el reino asturcántabro o en el monasterio de Liébana se diera la posibilidad de que se trabajara en un scriptorium con escribas y miniaturistas que disponían de un modelo de lujo o al menos profusamente ilustrado para copiar o reinterpretar y que se estuviera en situación de hacerlo del modo apropiado. Se trata de una obra que despierta curiosidad mundial por las fantásticas miniaturas que adornan 22 de los códices conservados y actualmente diseminados por las bibliotecas, los museos y las catedrales más importantes del mundo. Muchísima gente que viene aquí pues viene movida por el interés de las miniaturas de Beato de Liébana, ¿no? Viene gente de todo el mundo, de Norteamérica, de Japón, de Europa, ¿verdad? De Holanda, de Alemania, pues movidos por buscar la patria donde Beato escribió este libro que después fue pues extrañamente copiado con esas miniaturas que son pues verdaderos prodigios de arte, ¿verdad? De influencias pues centroeuropeas, bueno, pues después un poquito más adelante mozárabes y que después influyeron enormemente en el desarrollo del arte románico y gótico, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también hoy tiene una vigencia muy grande. Quizás la enseñanza teológica pues hoy ha variado y se hacen unos comentarios al Apocalipsis pues en unos términos un poco distintos de los de Beato, pero realmente pues el acercarse a sus pinturas y a sus interpretaciones de las imágenes, pues verdaderamente es espectacular, ¿no? Y entonces pues la gente, pues yo creo que también valora eso muchísimo y es encontrarse con unas obras de arte maravillosas que además parecen, pues por ese conocimiento que tenían los antiguos, ¿no? Pues que parecen que están hechas ayer, que son códices, ¿verdad? Unos 20 y tantos son los que se conservan, que parecen recién salidos de los scriptorium de los monasterios. El experto en los manuscritos de Beato afirma que la huida a Liébana de monjes o religiosos, portando sus antiguas bibliotecas reunidas bajo dominio visigodo, acercó a lugares casi cerrados y autosuficientes, como la comarca de Liébana, un número alto de códices de los que corresponderían a los tiempos inquietos que transcurrían y a la modestia de sus centros monacales. De todo lo investigado está fuera de duda la tenaz oposición de Beato contra el adopcionismo de Lipando y sus seguidores, su presencia en la corte de Pravia bajo la protección de la reina Dosinda, hija de Alfonso I y de Ermesinda, matrimonio que unió las familias de Pelayo y de Pedro, duque de Cantabria, y finalmente la elaboración de los comentarios al Apocalipsis. La proyección de Beato en su tiempo nos presenta a este erudito lebaniego, no existe prueba alguna en contra de esta aseveración, que estuvo junto al arzobispo y primado Lipando en el centro de la polémica en la que intervinieron nada menos que el emperador Carlomagno, 2 papas y los hombres más doctos de aquella época encabezadas por Alcunio. En consecuencia, Beato fue uno de los intelectuales más afamados de su época, como lo confirma su oposición radical al adopcionismo y sus obras, en especial, comentarios al Apocalipsis. Algunas dudas existen sobre la presencia de Beato en el concilio antiadopcionista de Frankfurt que fue abierto por Carlomagno el 1 de julio del año 794 en la gran sala del Palacio Imperial y donde existió unanimidad en condenar la tesis adopcionista al considerarla un error que debía extirparse de forma drástica, lo que significó el éxito de las posturas defendidas por Beato frente a las del primado Elipando.
La herejía adopcionista encontró en el monje lebaniego una dura oposición hasta el punto de que las vibraciones surgidas desde Liébana atravesaron la estructura de Europa. Carlomagno asumió las tesis de eminentes teólogos que coincidían con las defendidas por Beato y de otros opositores al adopcionismo, y en este concilio se concluyó con que Cristo era hijo propio y no adoptivo del Padre. A Beato debemos también el honor de ser el primero en difundir la noticia del apóstol Santiago como evangelizador de la península y ser autor del himno O Dei Verbum, que abonó la semilla que permitió el descubrimiento de la supuesta tumba del apóstol y la exaltación del apóstol Santiago como patrón de España, acciones que favorecieron se vinculara con más fuerza el espíritu cristiano de la Reconquista y que posibilitaron que se pasara de una idea de supervivencia a un proyecto de Estado. Que hay una relación, yo creo también importante, Santiago-Santo Toribio. Una relación que además, pues hablando antes de Beato, pues está impulsada por Beato. Beato aquí escribe, ¿verdad?, el O Dei Verbum, o Palabra de Dios, donde dice, pues eso, cuando se está descubriendo la tumba de Compostela y demás, pues que Santiago es el patrono de España y protector de España, ¿no? De modo que nosotros tenemos un verdadero interés en nuestra comunidad por unir estos dos caminos, el camino lebaniego y el camino de Santiago, porque aquí hubo un impulsor de primerísimo orden, como fue Beato, por su figura y su importancia, y también por haber escrito este texto, que seguro que influyó en el auge de Santiago de Compostela. No sabemos con certeza el año de la muerte de Beato de Liébana, ni dónde está enterrado. Sabemos que Beato vivía por el año 799, pues de esa fecha es la carta que Alcunio, consejero espiritual de Carlomagno, le dirigió sobre la cuestión del adopcionismo y la disputa con Elipando. Toda esta actividad cultural y religiosa iniciada por los santos Toribio y continuada por Beato, así como la significación del Lignum Crucis, ha proyectado a Liébana con un reconocimiento, el del año jubilar, que solo se da en otros 3 lugares, concretamente en Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, hecho que representa un reconocimiento a la dimensión histórica, religiosa y cultural a través de los siglos de la comarca lebaniega. Este derecho, que sin duda reconoce una historia religiosa y cultural, data de tiempos del Papa Julio II en 1512, un pontífice que destacó además por la construcción de la Basílica de San Pedro, el encargo a Miguel Ángel de la decoración de la Capilla Sixtina y la fundación de la Guardia Suiza. Si en principio era un jubileo menor que se celebraba cada 5 o 6 años, durante 7 días a partir del 16 de abril, el Papa Pablo VI en 1967 concedió todos los derechos y prolongó este año jubilar a todo el año. El significado de cultura y religiosidad desde la ortodoxia cristiana de lo que significó Liébana con Beato fue de nuevo confirmado y elevado con esta decisión del Papa Montini. Reconocimientos sin duda de gran valor que llegaron de la capital de la cristiandad sobre Beato y su obra. En una etapa como la presente, de relativismo y de indiferencia espiritual, podemos preguntarnos si tiene validez el dogmatismo y la ortodoxia cristiana de Beato de Liébana. La tradición milenaria del lugar, de la Liébana, encuentra una respuesta afirmativa en el superior del monasterio de Santo Toribio. El tema del adopcionismo hoy día, cómo se puede, interpretar y valorar. Bueno, pues yo creo que hoy vivimos pues unos tiempos de relativismo, de indiferencia religiosa, de marketing espiritual, hágaselo usted como le parezca mejor, el entender el misterio de Dios, de la Iglesia y de Cristo. Y Beato en ese sentido pues sí que fue un hombre que tomó una posición pues firme y fiel, ¿no?, a la enseñanza del Evangelio y de la Iglesia. Bien, quizá no sean tiempos de mucho dogmatismo hoy día, porque vivimos pues crisis, cambios culturales, intelectuales muy profundos, y entonces pues quizás es mejor pues abrirse al diálogo, buscar entre todos la verdad. Pero bueno, es lo que decimos en este monasterio, ¿verdad?, a los muchos visitantes que llegan a él, que nosotros les recibimos a todos, acogemos a todos, pero que no podemos dejar de ser fieles al mensaje y a la historia de la tradición que tiene este lugar de tantísima
tradición monástica y bueno, pues religiosa y sobre todo marcada esta tradición por la cruz. Nosotros tenemos que seguir transmitiendo el mensaje de la salvación de Cristo y de la cruz a todos los que llegan aquí. Dentro de unos días se abrirá la puerta del perdón por la que atravesarán en los próximos 12 meses cientos de miles de peregrinos para besar el Innum Crucis, en el que se conserva el trozo más grande de la cruz en la que murió Cristo. Para preservar ese legado, en el siglo XII se fundó la Cofradía de la Santa Cruz. La Cofradía de la Santísima Cruz es actualmente la más antigua de la cristiandad. Se funda en el monasterio de Santo Toribio en el año 1182, en un documento que firman cuatro obispos, el obispo de Palencia, el obispo de Burgos, el obispo de León y el obispo de Oviedo. Firman ese documento y los cofrades tenían que pagar un denario y después 2 seminas también de cebada entre dos. Sobre todo esta cofradía, en principio, que llevó el nombre de Santo Toribio, era para honrar el nombre del santo, y había un sacerdote que diariamente cantaba misa por los cofrades vivos y difuntos. La cofradía después tuvo el nombre, como el que tiene ahora en la actualidad, de la Santísima Cruz, porque la cruz poco a poco pues, fue cada vez cogiendo más auge en el monasterio, y la antigua cofradía, que era la cofradía de Santo Toribio, dio paso a esta, la cofradía de la Santísima Cruz. En la actualidad hay en Liébana muchos cofrades, y fuera de Liébana también, que se sienten muy identificados con esta cofradía, y los cultos principales se siguen haciendo en el monasterio, principalmente desde que en los años 60 el monasterio empezó a tener a los padres franciscanos. Este monasterio, alrededor de él, tuvo una red de ermitas importantísimas que significaron tanto el culto para la gente que en aquellos años vivió en el monasterio, como aparte para honrar a la Santísima Cruz. Con relación a las ermitas, aquí hay una costumbre inmemorial. Yo he encontrado documentos en el archivo del Ayuntamiento de Potes sobre la vez de Santo Toribio. La vez es una costumbre muy bonita de los pueblos de Liébana, que significaba que 2 personas de cada uno de los pueblos, por un turno riguroso, llegaban al monasterio de Santo Toribio desde el día de la festividad del santo, desde el 16 de abril, hasta, en los documentos que yo he visto de época medieval, era hasta la festividad de San Miguel, en septiembre. Ahora mismo se hace hasta el primer domingo de octubre, y ha cambiado un poco, sobre todo pues, porque en Liébana, principalmente, el problema grande que hay es la despoblación de los pueblos, y que mucha gente pues, no puede ahora acudir como acudía antes. Antiguamente, la gente de los pueblos que le tocaba el turno de la vez llegaba al monasterio en ayunas, desde distancias bastante grandes, andando, y aquí el fin principal era llegar al monasterio, honrar y llegar hasta el Innum Crucis. Para todo el orbe cristiano, este año el jubileo se gana en Liébana, una concesión papal con 6 siglos de historia, que es el reconocimiento de la Iglesia Católica a lo que significó Liébana en la defensa de la ortodoxia cristiana abanderada por Beato, que en cierto modo o de manera esencial también inspiró una reconquista iniciada en el territorio libanense. Yo creo que era un territorio privilegiado, un lugar pues muy favorable para retomar estas fuerzas, esta conciencia de la identidad, ¿verdad?, creyente, nacional, para reaccionar frente a esta invasión. Y la figura de Beato pues es muy importante. Fue, bueno, pues un poco consejero de reyes, de personajes de primerísimo orden. Y yo creo que Beato, a pesar de las críticas que le hacía, pues eso, por ser un monje que vivía ahí aislado en unas montañas perdidas
de la España allí del norte, pues por su grandísima personalidad influyó muy decisivamente en dotar a este lugar y a este valle de cultura, de tradición, de historia, de estudio, de, bueno, pues no sé, de un bagaje, pues, y que ha durado durante siglos, porque si bien es verdad que relativamente pronto este monasterio pues, y abadía, ¿no?, en tiempos de beato, pasó a ser priorato y dependió después de Burgos, de Oña y, bueno, y de otros lugares, ¿verdad? Pues sin embargo ha permanecido históricamente fiel, ¿no?, y habitado por hombres y por monjes que han mantenido la llama de la espiritualidad y de la cultura, que ha sido pues históricamente importante. Santo Toribio de Liébana, la misma comarca de Liébana y los monasterios que pues florecieron durante bastantes siglos aquí en esta comarca, ¿no? Faltan, sin embargo, otros reconocimientos que ha venido monopolizando Asturias frente a una cierta indiferencia de Cantabria, aun cuando Liébana fue el centro, que muy pocos discuten, de una triple operación histórica trascendental en el siglo VIII de nuestra era: el inicio de la Reconquista, el origen de la dinastía cántabra que parte del tronco familiar de Pedro, duque de Cantabria, a través de sus dos hijos, Alfonso y Fruela, y los descendientes de estos que asumieron la corona del primer reino cristiano, y la defensa de la ortodoxia cristiana frente a lecturas herejes del significado de Jesucristo, con la figura excepcional de Beato de Liébana. Todo comenzó hace casi 1300 años en esta tierra cántabra universal, que fue, en palabras de Amós de Escalante, Liébana es uno de los recintos de aquel alcázar soberano que la providencia labró a España para asilo de su libertad, de su independencia y de su gloria.